Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a mi canal y hoy vamos a preparar pan de leche. Una forma que te voy a enseñar de prepararlos que te va a salir el mejor pan de leche del mundo. Muy esponjosos como la nube, como la que estáis observando, y una miga estupenda. Y bueno, la manera de prepararlo, no te asustes, que es muy fácil y con trucos, como siempre, para que te salga a la primera. Así que, si quieres saber cómo preparar esta maravilla, solamente tienes que seguir el vídeo hasta el final. Así que no me voy a enrollar más, pasamos a ver los ingredientes y la preparación. Y para la receta de hoy vamos a necesitar 400 mililitros de leche tibia. Es muy importante, tiene que estar tibia. Vamos a añadir 100 gramos del azúcar. El azúcar va al gusto, puedes echar más o menos, depende de cómo te guste. Y por último vamos a añadir 15 gramos de levadura seca. Removemos y tapamos con papel film y lo dejamos apartado unos 5 a 10 minutos. Esto ayudará a que la levadura se active y nos ayudará muchísimo a la hora de fermentar. Lo apartamos y continuamos con el resto de los ingredientes y vamos a cascar 2 huevos de tamaño L. Si los huevos que vas a utilizar son de tamaño M, entonces en vez de 2 ponemos 3. Añadimos 45 mililitros de aceite vegetal o oliva. Y a continuación vamos a añadir pizca de sal. Removemos muy bien con una varilla manual hasta que se integren nuestros ingredientes. Y a continuación vamos a añadir 250 gramos de harina. Aquí es harina de trigo o harina común de todo uso. La vamos a tamizar. Y lo que sobra lo tiramos. Ahora, con la ayuda de la varilla manual, vamos a intentar integrar todos los ingredientes. Luego nos va a costar muchísimo trabajar con la varilla manual, ya que la mezcla se espesa muchísimo, así que continuamos con nuestras manos. No vamos a amasar mucho, simplemente vamos a necesitar que la harina se integre por completo. Como estáis observando, ya la tengo integrada, así que pasamos al siguiente paso. Cogemos nuestra mezcla que habíamos preparado al principio, con la ayuda de un tenedor o varilla manual removemos un poquito y a continuación vamos a añadir la mezcla que acabamos de amasar ahora mismo con la de harina y huevos y el resto. Lo metemos. Con la ayuda de una varilla vamos a aplastar un poquito. Este truco es fundamental si quieres que te salga bien los panes. Aquí, como el bol es pequeño, pues lo cambié a uno más grande. Ahora voy a continuar añadiendo harina. La cantidad que he necesitado yo en total han sido 800 gramos, pero no me hagas mucho caso porque cada harina es un mundo. Hay harina que absorben más y harinas que absorben menos. Entonces, para dar con la cantidad exacta hay que ir añadiendo poquito a poco hasta conseguir la textura deseada. Como estáis viendo, hemos añadido otros 250 gramos de harina, pero aún así es muy ligera. Así que vamos a añadir un poquito más. Echamos muy poquito, no os paséis porque luego os puede salir muy espesa y pues entonces tampoco nos vale, ¿vale? Vamos a ir añadiendo poco a poco. Como podéis ver, no es la textura que quiero, sigue siendo ligera, así que he añadido otro poquito más. Cada vez que echamos harina nos va a costar más trabajar con las varillas manual, pero luego al final vamos a continuar con nuestras manos. Y llegó el momento de trabajar con las manos, como ya he dicho, así que con la ayuda de los dedos vamos a ir dándole vueltas. Añadimos harina y dándole vueltas. Nos tiene que quedar una masa que se pega en las manos, pero que no se queda muy pegada. Como veis ahora mismo, cada vez que le doy la vuelta es muy pegajosa. Se pega un montón en las manos, mirad. Es decir, que cuando despego la mano de la masa, se me queda toda la masa pegada en mis manos. Es imposible de quitarla tan fácilmente. Pero una vez que quitemos la mano, que se pega la masa, pero que no se queda pegada en mis manos, entonces esa es la textura que yo estoy buscando. Ahora, una vez que la tenemos encima de la mesa que vayamos a trabajar nuestra masa,
Ponemos un poquito de harina por encima y vamos a amasar un poquito con nuestras manos, pero antes vamos a añadir 2 cucharadas de mantequilla, equivalente a 45 gramos. Si lo añadimos directamente tiene que estar como estilo pomada. Y en esta parte te voy a pedir que tengas mucha paciencia, ya que se va a pegar muchísimo en las manos. Si ves que te complica mucho, polvorizas un poquito de harina por encima y sigues amasando hasta conseguir una masa lisa. Cada vez que se te pega mucho en la mesa de trabajo, espolvoriza un poquito de la harina. Eso ayudará a que el trabajo no sea tan complicado. Amasamos durante 10 minutos aproximadamente. Una vez que nuestra masa esté lisa, vamos a formar una bolita y como estáis viendo se pega un montón en las manos, pero no pasa nada, es lo que buscamos. En un bol vamos a untarlo con aceite para que cuando queramos quitarlo del molde sea mucho más fácil. Lo que sobre, porque yo aquí he puesto un poquito más de lo normal, lo he puesto a posta para que lo que sobre lo ponemos en nuestras manos. Untamos bastante bien nuestras manos y vamos a quitar nuestra masa, y como veis se quita con mucha facilidad, ya que el aceite ayuda a que se despegue fácilmente. Lo cogemos, lo ponemos en nuestro recipiente y vamos a echar un poquito de aceite, vamos a pasar un poco la brocha por encima para que no se pegue tampoco en el papel film o el trapo, lo que vayáis a ponerle cuando lo dejáis fermentar. Yo aquí he puesto papel film porque ayuda muchísimo mejor a la hora de fermentar. Pues lo tapamos con papel film primero, luego le ponemos una toallita por encima y lo dejamos apartado durante mínimo 1 hora. Depende del clima. Si hace más frío, pues de 1 hora a 1 hora y media. Si hace calor, pues entre 45 y 60 minutos. En mi caso han pasado 1 hora y mirad cómo ha fermentado. Tengo que deciros que la fermentación en esta receta es muy importante si quieres que te salga bien. Y mirad qué satisfacción. Aplastamos así un poquito para quitar los gases que tiene atrapado, pero tampoco nos pasemos porque no queremos quitar todos los gases ya que nos importan. Así que en la mesa de trabajo ponemos un poquito de harina y volcamos nuestra masa. Vamos a ir enrollando nuestra masa y a continuación vamos a dividirla en 2 partes, como estáis observando. Una vez dividida, vamos a coger una porción, enrollamos un poquito así con las manos y ahora vamos a cortar 10 porciones. El tamaño depende de tu gusto, si las quieres más grandes, más pequeñas, también tengo que decirte que depende de la bandeja que vayas a utilizar, ¿vale? Yo al final la bandeja era un poco grande, era del horno, así que he necesitado pues 20 porciones. Cogemos una porción, ¿vale? La enrollamos así con la mano, aplastamos en el medio y en el medio podemos ponerle chocolate. Sí, amantes de chocolate, manifestaros. A mí es que me encanta el chocolate, sí que he puesto chocolate, pero lo podéis dejar tal cual. Podéis rellenarlo de mermelada, ponerle incluso queso feta. Mira, tenéis tantas opciones. Eso ya depende del gusto de cada uno, como siempre digo. Cerramos un poquito con los dedos y volvemos a darle así como vueltecitas en la mesa del trabajo y la colocamos en la bandeja. Vamos a hacer la siguiente. Enrollamos así con la mano, intentando darle una forma redonda, vamos. Puedes hacerlo de esta manera. Enrollamos así con la ayuda de la palma de la mano. Cogemos, aplastamos en el medio y colocamos nuestro chocolate. Cerramos dándole pellizcones para que se cierre y no se abra luego. Y luego volvemos a enrollar otra vez y colocamos en la bandeja, y así con todas nuestras porciones. Como estáis viendo, ya las tengo en mi bandeja, así que ahora toca volver a dejarlas fermentar mínimo 1 hora.
Las tapamos con una toalla, una mantita y las dejamos aparte hasta que doblen de volumen. Ha pasado una hora y mirad cómo han fermentado, han doblado un montón de volumen. Así que ahora vamos a coger 2 yemas de huevo y le vamos a añadir un poquito de leche y batimos simplemente con la brocha misma, no necesitamos coger ni tenedor ni nada. Y las vamos a untar por encima. Eso hará que tenga un color dorado precioso. Como estáis viendo, las vamos a untar por encima, una por una hasta terminar con todas. El horno lo tenemos que tener precalentado a 180 grados centígrados, calor arriba y abajo. Colocamos la bandeja en el medio y bajamos el fuego a 150 grados centígrados. Muy importante bajar la temperatura a 150, si no se os van a quemar muy rápido. Y las dejamos 20 minutos aproximadamente, eso ya depende de cada horno. Yo las he dejado 20 minutos y mirad cómo están. El color precioso, como os he dicho, ese doradito tan precioso, tan bonito. Las dejamos enfriar un poquito, ¿vale? Antes de tocarlas, nada, porque como están muy calientes por dentro, pues no se ven tan esponjosas, ya que como que se pegan. Pues ya está, están aquí frías y mirad. Mirad, una nube, de verdad, es espectacular. A mí estos pancitos no me faltan en casa. Me encanta, ideales para que los niños llevan al colegio. Ya nos hemos comido 2. No podía aguantar. Dije, espérate, voy a comerme 2 y luego ya termino con la grabación porque era irresistible. Os voy a enseñar por dentro cómo está la miga, aunque lo he enseñado en principio, os lo vuelvo a enseñar. Mirad, por favor, es que yo no tengo palabras, de verdad. Me encantan y me encantan, simplemente. Esta, la que tengo en la mano, no llevaba chocolate porque en casa no todo el mundo les gusta el chocolate, así que algunas les puse chocolate, otras no. Son ideales para el desayuno, para la merienda, para llevar a los niños al cole, para el trabajo. Mirad, es que espectaculares. Mirad la miga, es que no sé qué decir, de verdad. Espero que os haya gustado la receta de hoy y compartid el vídeo con vuestros seres queridos para que ellos también puedan disfrutar de esta maravilla. Y si te ha gustado la receta de hoy, por favor, regálame un me gusta porque de esta manera me animas un montón a subir más recetas y dejarme un comentario que me hace muchísima ilusión. Si tienes cualquier pregunta o cualquier duda, de verdad, no dudes en preguntármelo que te contestaré a la mayor brevedad posible. No te olvides de decirme desde dónde me estás viendo porque me hace mucha ilusión ver todos los países que están presentes en mi canal. Y hasta aquí el vídeo de hoy, queridos amigos. Te mando un enorme saludo allá donde estés. Espero que te gusten todas mis recetas y sobre todo volver a verte en la próxima receta. ¡Hasta luego!